sus manos y sus pies y reflejar su imagen. Vamos a 1 de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Bueno, lo que acabamos de celebrar es la Santa Cena, es algo que fue instituido por Jesús para que no nos olvidemos de lo que realmente es importante. Es la institución que el Señor ordenó sobre la tierra para que recordásemos tantas cosas que vienen de la muerte y resurrección, ¿no? De Jesús, la Pascua. Ya en el Antiguo Testamento se nos habla de la Pascua cuando el pueblo hebreo salió de la esclavitud de Egipto. No vamos a hablar todo, pero todos tenemos cierta información y conocimiento de esto, ¿no? ¿Qué significa la Pascua? La Pascua significa preservar. Y la Pascua significa mostrar misericordia. Entonces, cuando el Señor les dijo a los hebreos que celebrarían la Pascua, que luego fue una fiesta anual que duraba 7 días, lo que Dios quería era hacerles ver que la Pascua, esa fiesta, tenía que ver con su liberación. Es lo que nosotros hemos celebrado hoy. Nuestra liberación. El Señor nos ha liberado. Amén. Aleluya. Y tenemos que meternos en la cabeza eso, ¿no? Que el Señor nos ha liberado. Pero la Pascua significa que nos ha preservado, que nos ha protegido, que nos ha guardado. Que a lo largo del camino el Señor ha estado peleando las batallas en nuestros conflictos, en dificultades y situaciones personales. Y en verdad el Señor nos ha preservado, el Señor nos ha cuidado, el Señor nos ha guardado. Pero también Dios les dijo al pueblo hebreo que yo voy a tener misericordia de vosotros. Porque el pueblo hebreo estaba clamando a Dios, diciendo: Dios, libéranos, ¿por qué estamos aquí oprimidos por los egipcios? Entonces por eso Dios levantó a Moisés. Leíamos el otro día en la reunión de oración del sábado esto, ¿no? Cómo Dios levantó a Moisés porque había un clamor en el pueblo. Y Dios respondió a ese clamor. Dios dijo: levantaré a Moisés para que sea el libertador, el que va a preservar a los hebreos, el que va a pelear la batalla y el que va a librar los envites de Faraón. Sabemos que tuvo muchos problemas Moisés, se enfrentó a Faraón en muchas ocasiones, pero sin embargo Dios preservó a los hebreos. Moisés es ese tipo de Cristo, ¿no?, que va por delante peleando las batallas y ayudándonos a nosotros a alcanzar los objetivos. Él ya ha recorrido el camino, Jesús. ¿Dónde está? En el cielo. ¿Y dónde vamos nosotros? Al cielo. ¿Por qué? Porque esa es la tierra prometida. La tierra que Moisés prometió, que Dios prometió a través de Moisés, era la tierra prometida. Salir de la esclavitud, mostrar misericordia a un pueblo que también estaba tonteando en su llamado, ¿no? Estaba cómodo, no tenía muchas iniciativas, pero sin embargo Dios permitió la opresión para que despertarían y se darían cuenta que necesitaban realmente a Dios, que se acabó la comodidad, que se acabó el buen vivir, que se acabó el estar ahí en la luna dando vueltas, ¿no?
Por eso luego los hebreos se acordaban de lo bien que comían ahí en Egipto, ¿no? Pero no se acordaban de su esclavitud. Ay, las cebollas, los puerros y aquí solo el maná. Estamos ya cansados del maná. Hay muchos creyentes que están cansados ya del maná, que no le dan importancia al maná, a la palabra de Dios. Piensan que hay otras cosas mejores. Pero no hay nada mejor que aquello que Dios nos da, que es su palabra. Y es la que nosotros tenemos que escuchar, ¿no? La Pascua, Dios preservó al pueblo hebreo. Él es fiel, por eso que Dios cumplió las promesas en Abraham, Isaac y Jacob, y a través de José. Pero aquí tenemos a Moisés. ¿Quién es realmente el que preservó al pueblo hebreo? Fue Dios, en su misericordia, en su compasión, porque le plació. Y nosotros tenemos que entender que es el mismo, que todavía no ha cambiado. Es el mismo que lucha y pelea por la iglesia. No estamos solos. El Señor está peleando por ti y por mí. Y eso nos da la garantía de que entraremos, ¿no?, en la tierra prometida. A pesar de las dificultades y los tropiezos, ¿no? El Señor nos ha prometido que Él estará con nosotros todos los días. Ayer estuvo el Señor, pero hoy parece que no está, porque no me siento bien, mis sentimientos, alguien me ha tratado mal, el Señor ya no está conmigo hoy. Todos los días, aleluya, todos los días, hasta el fin. Qué tremenda garantía, ¿no? Así que la Pascua, que simboliza eso, la liberación, la esperanza de una tierra prometida que era Canaán. Y entonces el Señor les mostró, ¿no?, qué tenían que hacer en esta Pascua. No vamos a leer los textos, pero sí que tenían que comer unos panes, unas hierbas amargas y el cordero. Tenían que comer pan, hierbas amargas y el cordero. La hierba significa el sufrimiento, pero el sufrimiento en parte del pueblo, pero esas hierbas amargas significa que esa Pascua trajo sufrimiento y amarguras, ¿no? Y que por sus llagas nosotros fuimos sanados. Esa hierba es sufrimiento. Por eso que ahora tenemos a ese Cordero Pascual que sufrió por nuestros pecados, que sufrió por nuestra iniquidad. Y ese pan que no tenía levadura simboliza la limpieza moral de ese que fue sacrificado, el santo, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. El que no tenía pecado se hizo pecado para que la justicia de Dios traería salvación a nuestra vida. Limpieza de Jesús. Por eso el cordero que se sacrificaba tenía que ser un cordero de no más de un año y sin defecto. Dios se quejó con los hebreos porque a veces le ofrecían corderos con defecto, lo que no le servía, lo que no le valía, se lo ofrecían. Pero Dios dice, no, el cordero tiene que ser sin defecto. Un corderito no más de un año. Ofrecerlo en sacrificio, porque sabéis que hicieron que la sangre en los dinteles de las puertas. Y ese cordero sí habla de Jesús, de la perfección de Jesús. Perfecto. Aleluya. Un Jesús perfecto. Oh Dios, un Jesús perfecto. Se entregó. Y esa es su sangre que nosotros no hemos aplicado en los dinteles.
la hemos aplicado a nuestra vida. ¿Y qué ha pasado? Nos ha liberado, ¿no? Nos ha sacado. Fijaros qué tremenda lucha espiritual tuvo Moisés con Faraón, pero al final sabemos la historia que al final pasaron por el Mar Rojo. Y eso simboliza, hermanos, que, escucha bien, no hay nada imposible para que tú pases y encuentres los caminos de Dios y donde Dios te quiere llevar. El tema es que hay que confiar en Él. Esa es la cosa, que tenemos que creer que ningún arma forjada podrá contra ti. No hay nada que pueda contra un hijo de Dios que tiene la fe puesta en aquel que le liberó. No hay nada. Ni la muerte. Ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa otra creada puede separarte del amor de Dios. ¿Lo crees? No hay nada. Somos personas intocables. Porque además el que nos toca es como si tocaría la niña de sus ojos. En la palma de su mano estamos esculpidos. Así que Jesús representa esa Pascua que nos ha preservado, nos ha tenido misericordia, nos ha liberado. Aquel que sufrió el sufrimiento de las hierbas amargas, el pan sin leudar la pureza, y tenían que comer ese cordero, lo tenían que comer y además apresuradamente, porque es la Pascua, apresuradamente. Ese cordero nos habla de la justificación también y de la liberación. Era importante el cordero. Después, cuando la Pascua siguió celebrándose, era muy importante, y para hoy en día para los judíos es muy importante la Pascua, porque ellos conocen su historia y saben que si son pueblo es porque aquel que les llamó les preservó. Y tenían que comerlo. Nosotros tenemos que comer también. Tenemos que alimentarnos de esa realidad espiritual, la muerte y resurrección de Cristo. Tenemos que comerlo rápido, apresuradamente, y hay que salir. Significa que el llamado de Dios es creer en el Señor Jesucristo, ser salvos y salir del mundo. Salir del mundo. Ya no hay que estar bajo Faraón y las concupiscencias de la carne, la seducción de los ojos, la vanagloria de la vida, satisfacer los deseos personales. Hay que salir. Y hermanos, no, esto es un asunto de fe, porque los que hemos dado un paso hacia el Señor sabemos que tenemos que dejar atrás lo que el pueblo hebreo tuvo que dejar. Cuando el Señor te llama, tú tienes que dejar atrás todo. No te lo puedes pensar dos veces. El tiempo pasa. Hoy es día de salvación. Mañana no sabes si te vas a levantar. Pensamos que vamos a durar aquí. Entonces tenemos que comer apresuradamente. Tenemos que comer rápido. Y tenemos que tener fe que aquel que nos llamó es aquel que ha trazado un camino para que lleguemos a la tierra de Canaán. El tema está en que cuando Dios nos llama y vamos en pos de Él, nos puede entrar temores, aprensiones. ¿Será verdad que saldremos y dónde iremos y qué haremos? Queremos saber todo del camino.
Como cuando organizamos algo, ¿no? Queremos saber dónde vamos a dormir, dónde vamos a comer, dónde vamos a llegar, pero el Señor nos va mostrando el camino paso a paso, como se lo demostró al pueblo hebreo. Paso a paso, paso a paso. Y cuando estaban en el Mar Rojo, ¿y ahora qué, Moisés? Vamos a acabar con los enemigos, van a acabar con nosotros. La vida es una prueba de fe. Y la fe es importante para superar las pruebas. En aquel que nos llamó. ¿Y ahora qué, Moisés? Volvamos, porque allí estábamos tan bien. Era fabuloso aquello. Claro, cuando la vida de fe del creyente ya no es tan cómoda, me incomoda esto, me incomoda aquello, esto no me encaja, aquello tampoco, uno se vuelve atrás y dice, me voy a sentar aquí porque, Pero ¿cuántas veces Dios nos ha demostrado su gloria? Él ha levantado la vara y el Mar Rojo se ha abierto. ¿A que sí? Nuestro Señor, toda autoridad en el cielo y en la tierra. Él levanta la vara y dice, yo estoy contigo. Adelante. Necesitamos esas señales también en nuestra vida. Y la vida cristiana es, los jóvenes o algunos quieren una aventura en la vida. Pues la vida cristiana es la aventura más fascinante que uno puede tener. Y Dios nos ha llamado a tener esas aventuras fascinantes en Dios, donde le vemos a Él sosteniéndonos, protegiéndonos, guiándonos, interviniendo en momentos clave en nuestra vida, desechando a todos nuestros enemigos, rompiendo toda cadena, abriéndonos puertas. Y necesitamos ver a ese Dios que nos ha llamado. La Biblia dice que nosotros no somos de los que nos volvemos atrás. Somos los que vamos adelante. Claro, volverse atrás era fácil. Pero ¿quién no a veces se ha vuelto atrás en su corazón? Y ha dicho, no más, yo me vuelvo, o al menos me quedo aquí en la retirada. A ver, que vea las victorias y los sufrimientos de los demás, pero yo aquí. Y nosotros tenemos que tomar decisiones, que no somos los que nos volvemos para atrás. Somos los que vamos hacia adelante, sea cual sea la situación o las circunstancias. Entonces, aquí en 1 Corintios 5, versículo 7, está hablando a una iglesia. Fijaros, si podemos contextualizar el lugar de la iglesia, en la iglesia de Corinto, ¿dónde estaba? Era un lugar realmente de pecado y de corrupción. Y a veces en la iglesia también se compaginaba el pecado, la corrupción y el evangelio. Pero Pablo les dice, porque aquí estaban juzgando un caso de inmoralidad. Entonces Pablo dice, hermanos, en la iglesia no debe de existir la inmoralidad, no debe de existir el pecado, no debe de existir la carnalidad. Sí que a veces uno puede fallar, ¿no? Pero se arrepiente y va adelante, no quererlo hacer por encima de todas las cosas, ¿no? Y entonces les dice aquí, limpiaos pues de la vieja levadura. La vieja levadura. Comieron los panes sin levadura. Habla de la pureza. Entonces Pablo les dice, limpiaos de esa vieja levadura, para que seáis una nueva masa en Dios, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura
de sinceridad y de verdad. Los panes sin levadura, somos nueva masa. Hermanos, no podemos estar pensando que podemos aplicar a nuestra vida condiciones pecaminosas. Dios nos ha llamado a comer esos panes sin levadura y empezar a caminar sin la levadura, con nueva masa en Dios. Y esto es algo serio, lo tenemos que tomar en serio, porque a veces pensamos que la vida cristiana yo la puedo tomar como quiera, puedo ir, venir, y subir, bajar, y ya está. No. Eso no puede ser. Nueva levadura, con sinceridad y verdad. Qué importante es, hermanos, en nuestra vida cuando nos volvemos a Cristo, la sinceridad. ¿Qué es la sinceridad? La sinceridad es la pureza de motivo. O sea, a mí me mueve un motivo puro, no me mueven motivos egoístas, carnales, egocéntricos, todo que tiene que ver con la satisfacción de la carne. Nuestro motivo debe de ser sincero y la sinceridad tiene que ver con la pureza de ese motivo. Nuestros motivos puros. Deseamos tener esos motivos puros. Y la verdad es que yo estoy sirviendo también con una pureza de acción, que lo que hago realmente siento ese profundo deseo de mi corazón de hacerlo bien, la pureza de acción, hacer las cosas como para el Señor, no para los hombres, y librarnos de esa hipocresía, ¿no? Dice, os he escrito por carta, versículo 9 del capítulo 5 del 1 Corintios, que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o los ávaros, o los ladrones, o los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Claro, el Señor dijo que no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y Jesús dijo, vosotros no sois del mundo. Hermano, tú no eres del mundo si crees en Cristo. No somos del mundo. Estamos, pero no somos. Estamos, pero no somos del mundo. Entonces, ¿qué está diciéndoles? Que hay que protegerse de este mundo que vive y actúa y se mueve en otras dimensiones que nada tiene que ver con la vida espiritual. Entonces Pablo está diciendo que esto no se puede compaginar, no se puede compaginar la vida cristiana con una serie de vivencias que estaban ahí. Es que además corintizar era sinónimo de pecar. ¿Tú que estás en Corinto? Sí, vengo de Corinto. De todo ese mundo de pecadores. Corintizar era igual a pecar. Luego sigue hablando que más bien os escribí para que no os juntaseis con ninguno que llamándose hermano, fijaros, esto hemos estado hablando durante estas últimas semanas, que algunos quieren compaginar la vida cristiana con la vida pecaminosa, incluso además hasta hacen como un estudio mental ahí donde tú puedes ser salvo y vives en fornicación. Pues no es así, ¿no? Así que, ¿qué pasa cuando la masa es hinchada por la levadura? Pues si tenemos levadura, que es el pecado, penetra en la masa y corrompe la verdad, la justicia y la vida espiritual del creyente. Y tenemos que cuidar nuestra salvación y guardar nuestra vida y guardar nuestra mente, porque se puede corromper.
E incluso podemos habituarnos a vivir cosas que son realmente de peso y sin embargo pensar que puedo seguir con ellas, ¿no? Que Dios, que el Señor nos ayude en este sentido. Primera de Pedro, capítulo 1. Lo que yo estoy diciendo, hermanos, tenlo por seguro que está pasando. Está pasando. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Perdón, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Vamos a leer desde el 13 porque dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Cuando el pueblo hebreo salió de Egipto, tenían que ceñirse su ropa. Tenía que ceñirse todo lo que llevaban. Eso de ceñirse significa que llevas contigo lo más importante. Cuando tú tienes que ir a algún sitio y sabes que no vas a volver, tú coges lo más imprescindible. Y así es lo que Dios les dijo: coger lo más imprescindible, ceñid vuestros lomos. Y empezar a caminar, porque Dios les prometió que Dios les iba a proveer, y así fue. Vemos la historia de hebrea, que Dios les protegió en todo, que ni sus zapatos ni sus vestidos se desgastaron. Comían el maná, noche columna de fuego, día columna de humo, para protegerles del sol. Y aquí, ¿qué nos dice, hermanos? Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ciña tu entendimiento, aférrate al mensaje bíblico y empieza a caminar así, ¿no?, hacia adelante. Hombre, cuando vemos la historia de la mujer de Job, que miró para atrás, ¿no? De Lot, eso es. Está despierto, ¿eh? No sabes que igual fallo queriendo, ¿eh? A probarte ahí, sí. ¿Qué pasa? Que el Señor les dijo salir y no miréis para atrás. Y una estatua de sal, ¿no? Eso nos habla de que cuando miramos fuera de lo que Dios quiere que miremos, nos inmoviliza, ¿no? Nos quedamos ahí secos, no avanzamos, fríos, sin vida. Entonces, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santo porque yo soy santo, y si invocáis por Padre aquel que, sin acepción de personas, juzga según la obra de cada uno, conducíos todo en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Todo el tiempo de nuestra peregrinación es la vida. Todo el tiempo de nuestra peregrinación conducidos con temor. Y a veces tenemos que orar: Señor, ayúdame a temerte y amarte. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Cuando perdemos el temor a Dios, empieza a entrar en nuestra vida todo tipo de cosas. Todo el tiempo de nuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de toda vuestra manera vana de vivir. Así que, ¿qué es lo que nos llama la atención de un rescate?
Es lo que Dios hizo con los hebreos. Les rescató, les sacó de una situación pésima, difícil e imposible de hacer por alguien si Dios no estaría con él. Entonces Dios nos ha rescatado. Y si queréis luego os podéis seguir leyendo, es un capítulo muy interesante, ¿no? Pero dice el 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Qué es lo que ha hecho cambiar nuestra vida? Un nuevo nacimiento con un nuevo estilo de vida conforme a la palabra de Dios. Es como dice aquí en 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Una esperanza viva. Y Dios, a través de Jesucristo, ha hecho una reserva para ti en los cielos. Dios no miente. Hay una reserva. Y sabemos que esa reserva la ha hecho Dios para nosotros, reservada en los cielos para nosotros. Cuando tú haces una reserva en cualquier sitio, sabes que vas y la vas a tener porque la has hecho. ¿Cuánto no más Dios, que ha dicho que tú tienes una reserva en los cielos? Pero tenemos que recibirla. Nos ha dado una esperanza viva y un renacer para esa esperanza que está en los cielos, ¿no? Entonces, la celebración y el recordatorio de la Santa Cena es algo que nos debería también de motivar a nosotros, ¿no? Sabemos que en la Santa Cena no hay tristeza. Sí que podemos compungir nuestros corazones porque sabemos que hemos entristecido al Espíritu Santo en algo. Pero en la Santa Cena no hay tristeza, porque hay resurrección. Y por eso que en la resurrección no hay tristeza, hay victoria. Cuando vemos en los relatos bíblicos, vemos que los discípulos estaban tristes, agobiados, estaban acongojados, temerosos, pero luego vino la resurrección y se acabó la tristeza. La tristeza se cambia en gozo, el lamento en alegría. ¿Por qué? Porque el Señor ha resucitado. Por lo tanto, el Señor nos ha reservado, ha hecho esa reserva en los cielos. Entonces, ¿cuál es la clave de la Pascua? La clave de la Pascua, y luego Dios quiso que no se olvidarían de ella, la clave de la Pascua es que es la clave de la liberación. Los que no pusieron el dintel en sus puertas, la sangre, ¿qué les pasó? Se murieron, ¿no? Porque algunos dirían, pero ¿esto qué? Sangre en la puerta y ¿qué va, hombre? No va a pasar nada. Pero la sangre de Jesucristo es la que nos cubre, es la que nos limpia, la que nos da la garantía y la que nos lleva a la tierra de Canaán. Así que el Señor nos ayude, ¿no? en esto. Hay muchos versículos que hablan del Cordero, ¿no? Algo que me gusta es lo que Juan habla en el Evangelio de Juan, lo que dice Juan el Bautista de Jesús. Vamos a leerlo, vamos a ir terminando. Juan capítulo 1. Versículo 29, que habla del Cordero de Dios. Y qué decir que allí en la revelación de Apocalipsis está para siempre inscrito el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. Ahí está, en Apocalipsis. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice Juan el Bautista: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía más, para que fuese manifestado Israel. Por esto vine yo bautizando en agua. Él era el precursor del Mesías, pero sin embargo era el que preparaba el camino del Señor, el que quita el pecado del mundo. Podemos hacer una oración, ¿no? Si tú no te has arrepentido todavía de tus pecados, si no crees en el Señor Jesucristo, si entiendes que la salvación viene a través de Él y solo a través de su sangre puedes ser liberado, liberada, empezar una nueva vida, y esa vida de peregrinaje es la vida que te lleva a Canaán, a la tierra prometida, que te lleva a la salvación, pues deberías de hacer una oración a Dios y decirle: Señor, reconozco que todavía no he aplicado esa sangre en mi vida, quiero hacerlo y quiero que tú me guíes el resto de mi vida para que pueda alcanzar la salvación eterna, ¿no? Vamos a cerrar los ojos e inclinar nuestra cabeza. No vamos a mirar a ningún lado, solamente vamos a estar pensando en nosotros mismos. Entonces, si hay alguien que esta mañana tú te identificas con esta palabra y sabes que Dios te está llamando, puedes decirle: no, Señor, quiero empezar este peregrinaje contigo. Quiero que perdones mis pecados y me ayudes a alcanzar la salvación. No sé si había alguien. Puedes dar una señal, puedes levantar tu mano y decir: pues yo quiero. Muy bien. Luego la otra cosa está en que pensando que el Señor nos llama, como hemos leído, a quitar la levadura de nuestra vida, todo aquello que hace que repercuta a veces una vida espiritual que no sea de la calidad que el Señor espera. Y tenemos que quitar esa levadura de maldad. No hemos leído algunos versículos, pero hablan muchos versículos de qué es esa levadura. Podemos hacernos la idea de qué es, pero arraigar de nuestra vida esa levadura que tanto impide la pureza de corazón. Entonces, también, si quieres, podemos orar. Si no, si te identificas con esto, puedes levantar tu mano para saber si hay algún hermano que quiere oración. Muy bien. Bueno, pues oramos y pedimos que damos gracias a Dios. Señor, te damos gracias por la simbología que acabamos de ver, Señor, esa simbología que habla de ti, que habla de tu obra, que habla de tu intención, que habla de tu deseo, que habla de tu amor, que habla de la perspectiva eterna que tú nos quieres dar, Señor. Queremos darte gracias. Queremos enamorarnos de ti, amarte con todo nuestro corazón y seguir esta carrera que tenemos, este peregrinaje, seguirlo, Señor, con todo nuestro ser, hasta llegar, Señor, a la meta, Señor, cumpliendo tus propósitos en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Tu poder en nuestra generación.